¿Por qué baja la testosterona en los hombres con la edad? ¿Tendrán un verdadero momento de revelación ahora? Escúchenme, soy un profeta. Esto lo escribí yo. ¿Quién? Alguien prescribe medicamentos químicos. No tienes que ser así. Ese es el consejo. Queridos amigos, hoy, como lo prometí, nos acompaña la maestra de endocrinología. Hoy se puede. Y vino como prefieran, sí. Maestra de endocrinología, la profesora Svetlana Yurievna Kalinchenko. Además de que frente a mí está sentada la profesora, no es solo una profesora, sí, es una médica en ejercicio, es la directora de una gran clínica, es autora de muchos libros superventas en urología y endocrinología. ¿Cuántos libros en total? Creo que ya perdí la cuenta. Bueno, Ya son muchos. Yo también ya los perdí de vista. un montón enorme. Nosotros, Los contamos cuando los tenemos por primera vez, pero después dejamos de contar. o sea, es una persona que enseña y explica cómo se debe hacer y cómo es correcto. Incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos cita sus trabajos, creo que sabe qué es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Eso ya es como lo más alto que hay. Usted es un líder de opinión, por eso lo saludo con mucho respeto. Yo vivo con usted, usted no me dejará mentir, es la segunda vez que nos vemos. Vamos a ir por las preguntas. Svetlana Yurievna, ¿por qué a los hombres les baja la testosterona con los años? ¿Es un proceso natural o es por la ecología, el ambiente en el que vivimos, el estrés? No, bueno, en primer lugar, esto no solo les pasa a los hombres, también a las mujeres les ocurre lo mismo. La testosterona, como el estrógeno y la progesterona, no se clasifican en hormonas masculinas o femeninas. Es la principal hormona en hombres y mujeres. Y 45 ya está. 45 llegaron, se acabó la juventud. Comienza la etapa de transición más difícil, de la juventud a los 60, a la vejez. Y en esta edad de transición, cada día es un nuevo encuentro contigo misma. Cada día disminuye la secreción de testosterona, estrógenos, progesterona, es decir, comienza el envejecimiento. Esto siempre ha sido así, siempre. Absolutamente. ¿Por qué ahora vemos más manifestaciones del envejecimiento que antes o simplemente antes no lo sabíamos? Los tiempos han cambiado y los abuelos lo saben, pero ahora simplemente es un concepto completamente diferente. Vivimos en el siglo XXI y en el siglo XXI apareció el concepto de, como dicen, ageless, una persona sin edad. Ahora el biohacking está de moda. Biohacking, envejecimiento. Creo que está bien, sabemos controlar las hormonas. Svetlana Yurievna, ¿y qué es la menopausia masculina? ¿Cómo se ve? En las mujeres, como ya sabemos que llega un cierto periodo, como a los 45, 50, 55 años, empiezan a fallar los periodos menstruales y luego los ovarios dejan de funcionar y la menstruación desaparece. ¿Y en el caso de los hombres? Bueno, yo también tengo grandes maestros detrás de mí, ¿verdad? Detrás de cada persona y científico valioso siempre hay maestros. Y mi gran maestro Bruno Lunenfeld, bueno, un genio. Por cierto, acaba de cumplir 96 años. Él sigue siendo, y no solo para mí. Tiene muchos alumnos, sigue siendo un maestro, es decir, sigue generando nuevas ideas y pensamientos. En su momento justo con él discutimos sobre la menopausia masculina, mito o realidad. ¿Tiene derecho a existir el término climaterio masculino? No lo tiene, ya que climaterio en griego significa escalera o peldaño. Y en las mujeres sí tenían menstruaciones y luego se detuvieron las menstruaciones. Eso existe, se puede medir, calcular el día, la hora, el minuto, el segundo. En los hombres propusimos un término así, más correcto. Hipogonadismo relacionado con la edad o hipogonadismo de aparición tardía, es decir, relacionado con la edad y que comienza tarde. Eso no existe así. Sí, hay una disminución de hormonas, igual que en las mujeres, pero en los hombres no ocurre una interrupción completa de la secreción. Por eso, es muy importante para los hombres no dejar pasar esto. Cuando esto comienza, muchos hombres lo atribuyen a la mujer, piensan que es culpa de la mujer, que la mujer dejó de atraerlos tanto, que ya no se cuida igual, y así sucesivamente. Nuestro matrimonio se convirtió en una relación incestuosa. En la playa de Sochi o en las nuestras o en alguna cantera en verano, muchos hombres de 55 a 60 años son barrigones, corpulentos y perezosos, aunque no todos. Y describa cómo se ve un hombre con hipogonadismo. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, ¿cuáles son los 5 principales riesgos de enfermedades en la vejez?
Si él la conoció teniendo testosterona baja y no hace nada al respecto, ¿Qué es un hombre esposo y rango? Esposo. La testosterona es querer. Así es un hombre, yo lo noto en los ojos. Cuando entra un paciente, yo entiendo todo sobre su testosterona, cómo me mira, si todo está bien con la testosterona. Un hombre con adoración mira a todas las mujeres bonitas o, con la edad, a las mujeres inteligentes. saben, en uno de los podcasts dije que siento que una persona tiene la testosterona baja. A veces no lo veo en los análisis y mi frase de que lo siento y puedo recetarlo se malinterpreta mucho. El olor, ¿ah? ¿A qué enfermedades se arriesga un hombre con testosterona baja? Estas son las principales. Mayor riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares. Todas. Ahora, abramos la clasificación internacional de enfermedades juntos. ¿Cuántas enfermedades hay? O sea, en principio, el riesgo de manifestación, Interesante, nunca lo he hecho. ¿Cuántas enfermedades hay en la clasificación internacional de enfermedades? muchas. Y esas cifras siguen creciendo, creciendo. Y Mira, créeme, que todo lo que está en la clasificación internacional de enfermedades, bueno, excepto, por supuesto, lo congénito, sí, todo lo que es adquirido en la clasificación internacional de enfermedades, la testosterona baja llevará a esto en alguien, es decir, la testosterona baja, ¿qué hará? Va a manifestar una mala genética. Quien tenga mala genética para la diabetes, tendrá diabetes. Quien tenga mala genética para enfermedades cardiovasculares, tendrá enfermedades cardiovasculares. Quien tenga mala genética para todo tipo de enfermedades cognitivas, como el Alzheimer, eso sucederá. Así que todo llevará a eso. La testosterona es la principal hormona protectora. Y por cierto, ahora creo que tú también lo sabes. Acabas de defender tu tesis doctoral, ¿verdad? Y tú sabes perfectamente que si el cáncer de próstata aparece con un buen nivel de testosterona, es un buen signo pronóstico. Si aparece con un nivel bajo de testosterona, es un cáncer más agresivo. si alcanza antes la insensibilidad hormonal, un pequeño comentario. El cáncer de próstata ocurre más en quienes tienen testosterona baja, aunque aún no se haya desarrollado. Sin embargo, cuando aparece, usa la testosterona como alimento. Muchos dicen, y seguro lo han escuchado, que la testosterona causa cáncer. En realidad, la deficiencia de testosterona aumenta mucho el riesgo de desarrollar cáncer, y recibir terapia de testosterona a tiempo reducirá el riesgo de desarrollar cáncer. Pero si el cáncer ya está presente, si ya existe, solo entonces la testosterona en el organismo, bueno, según los estándares actuales, se elimina, es decir, castración farmacológica. Y de hecho, sí, el tipo de cáncer, su afinidad por el tratamiento, es decir, la respuesta al tratamiento, cambia. Y los hombres que llegan al cáncer con testosterona baja, pues ahí en principio ya no la vamos a bajar mucho más. Y viven menos, especialmente si tienen metástasis. Y el tipo de tumor progresa, existe una escala de Gleason y progresan más rápido, hacen metástasis más rápido y su esperanza de vida es menor. Sí, la testosterona, y en las mujeres es lo mismo, o sea, la testosterona es la principal hormona protectora. Y en Rusia, por cierto, hay un medicamento de testosterona que tiene como indicación el cáncer de mama metastásico. Muchos de nuestros espectadores cuando escucharon sobre mujeres y testosterona, ya saben, tal vez hicieron una mueca. Me gustó tu frase, yo también la digo. No hay hormonas masculinas o femeninas, solo niveles distintos en hombres y mujeres. Nosotros también necesitamos hormonas femeninas, las llamadas femeninas, y las mujeres necesitan hormonas masculinas. Y en nuestro país rara vez veo que a las mujeres les den testosterona, pero en muchos países desarrollados, en su clínica y en otras, sí lo hacen y tienen buenos resultados. Sin esto, todo empieza realmente, ya que la testosterona es la hormona principal, la de los reyes. La testosterona es la hormona de la confianza en uno mismo. Las mujeres, al igual que los hombres, necesitan confianza en sí mismas. Así es la hormona de la valentía. Especialmente ahora, cuando vivimos en un mundo tan inestable, lo que nos hace, bueno, felices, estables, soberanas sobre nuestro futuro. Así es, ya nunca más la necesitaremos. El mundo está cambiando muy rápido, por eso debemos cuidar lo nuestro. La testosterona. Svetlana Yurievna, una pregunta. Un hombre con panza, ¿verdad? Puede ser, en principio, que tenga panza porque en realidad su testosterona está en niveles normales, pero hay otras razones. O si tiene testosterona baja,
La panza es un buen marcador de que, aunque estés dentro del rango de referencia, si tienes una panza enorme, algo anda mal con tu testosterona. Siempre, si aparece aunque sea un gramo de grasa extra, un solo gramo, el hombre ya no está viviendo con su propia testosterona. Antes se veía el tejido graso solo como algo cosmético, como un problema estético, decían. Ah, la obesidad es solo un problema cosmético. Luego fue descubierto en los años 80. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ni siquiera sé si ustedes ya habían nacido o no. Me parece que no habían nacido. El 86, eso es. Cuando ustedes nacieron, todavía no se había estudiado tanto esta hormona, la leptina, la hormona del tejido graso. Y cuando descubrieron la leptina, empezaron a hablar de, ya saben, el tejido graso, la grasa. Esto no es un problema cosmético, es un problema médico, endocrinológico. Y la leptina acaba con la testosterona. Además, la leptina no solo disminuye la testosterona, también reduce la producción de la hormona reguladora hormona luteinizante en la hipófisis. O sea, ataca tanto aquí como acá, golpea hacia arriba y hacia abajo. Por eso se crea un círculo vicioso. Apareció grasa extra, el editor bajó la testosterona. La testosterona es una hormona que quema grasa, por eso hay que eliminar esa grasa. Dice, bueno, sí, se puede ir al gimnasio, correr, saltar, pero no. El déficit de testosterona al que lleva la obesidad ya no se trata con deporte. Temporalmente hay que hacer algo, untar, inyectar, estimular. Cada quien debe tener su propia receta. Editora correctora A. Eliminar la grasa aumentará la testosterona. Yo a eso le llamo la órbita de la grasa, porque él no hacía nada, era flojo, no hacía ejercicio, comía de todo, subió de peso, su testosterona bajó y ahora mantiene ese círculo vicioso cerrado. Y yo a menudo receto la terapia de reemplazo de testosterona, bueno, temporalmente, pero a menudo escucho que, ¿cómo es eso? Que la terapia de reemplazo de testosterona es para siempre. Desmiente ese mito de que la terapia de reemplazo de testosterona solo se prescribe una vez y para siempre. Mire, lo que acaba de decir está muy bien, tener miedo. En cuanto una persona le tiene miedo a algo, entiendo que tiene la testosterona baja, porque quienes tienen buena testosterona no le temen a nada. Los deportistas, ellos tienen buena testosterona, ¿verdad? Ellos tienen ambición. Ellos quieren tener aún más músculos, quieren ser aún más fuertes. Ellos no lo necesitan. En la terapia de reemplazo. Ellos están bien, pero usan testosterona. En algunos deportes, sí. Los atletas lo usan cuando lo necesitan, luego cuando no lo necesitan no lo usan. Igual. Sí, por ejemplo, nuestros queridos llamados fisicoculturistas compite, se inyecta, luego deja ambas cosas y mantiene su testosterona y un espermiograma excelente. Pues eso es. Pero ese es un mito terrible, que la testosterona causa infertilidad. Bueno, la testosterona funciona igual que los anticonceptivos en las mujeres. Sí, claro, si se toma en una sobredosis muy, muy grande. Puede haber un deterioro de la espermatogénesis. Por cierto, querían inventar un anticonceptivo para hombres. Es el mismo testosterona. Bueno, hay que inyectarlo más seguido de lo que se usa para la terapia de reemplazo. Pero en los hombres europeos no funcionó, solo funcionó en los chinos, que tienen una sensibilidad diferente en los receptores. O sea, incluso si intentas usar testosterona con fines anticonceptivos, no hay ninguna garantía de que la anticoncepción sea 100% efectiva. Lo confirmo, depende de cuántas personas estén en el ciclo. Incluso sin gónadas, todavía en algunos se mantiene cierta actividad de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, y aún así tienen hijos sanos. He tratado a muchos fisicoculturistas y deportistas, y ahora los ayudo no solo en el deporte, sino también en su recuperación. Bueno, miles probablemente, no estoy mintiendo, te lo digo tal cual es. En todo mi tiempo no he visto ninguno, quizá uno, y no sé si fue después de los cursos. Nadie sabe qué tenía antes de todo esto que estaba bien y luego se quedó en cero. No he visto a nadie que no haya podido recuperar nada. Por eso, esas historias de personas que no me opongo a que la gente hable de un estilo de vida saludable o hábitos útiles, pero cuando se meten demasiado en lo profesional y le agregan muchos mitos o se equivocan mucho, bueno,
¿Quién difunde esos mitos? Aquellos a quienes les conviene, aquellos que quieren que la gente piense así. No, yo creo que todos los mitos sobre la terapia hormonal sustitutiva, por supuesto, los crean nuestros colegas, que lamentablemente no entienden del tema. El tema de la terapia hormonal sustitutiva no es sencillo. Muchos pacientes llegan con un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, cáncer de riñón, cáncer de vejiga. Él tiene deficiencia androgénica, ni siquiera es cáncer de próstata, es decir, no es un tumor hormonodependiente, no es inducido. El doctor pregunta, ¿terapia de testosterona? ¿Quién la recetó? No puede ni tomar vitaminas en ningún caso. Todos al sótano, a sentarse en la oscuridad y nada más. ¿Sí? Cuando surge el cáncer, se debe administrar testosterona de inmediato para que no sea tan aterrador, ya que asusta. Y ahora, lamentablemente, habrá mucho de eso. Pero ¿quién realmente necesita la terapia de reemplazo de testosterona? Seguramente hay personas que pueden prescindir de ella. Por ejemplo, vienen chicos a verme, no se la receto a todos, ¿no? Si veo que objetivamente prácticamente no duerme, está pasando por un divorcio. También hay muchos factores que sí se eliminan, o por ejemplo digo que es un triatleta, simplemente no puede con eso, simplemente no puede con eso. Es decir, no es hipogonádico, obviamente, simplemente no puede con la carga que se ha impuesto. Eso lo llamo indicaciones sociales para la terapia de reemplazo de testosterona, pero él no puede dejar de entrenar ni acelerar el divorcio ahora. Claro, está bajo estrés, o sea, es un factor estresante. O sea, siempre hay que entender la causa del hipogonadismo. Existe el relacionado con la edad, como dijimos, 45 años o más. Ya es la edad, ¿sí? Ya es la edad. Así es. Alguien, por cierto, puede pasar, es decir, de 45 a 60 sin nosotros. ¿Quién pasará sin nosotros? Hombres con una constitución sexual fuerte, igual con un receptor androgénico corto y sensible. Sí, ellos también son así. Cada día disminuye la secreción, pero su receptor es tan sensible que incluso ese nivel reducido sigue siendo suficiente para ellos. Sí, pero a los 60 de todas formas llegarán. Pero, y desafortunadamente llegarán ya con algunos a complicaciones, llegarán ya con algo, por ahí con osteoporosis, por ahí con sarcopenia, perderán sus músculos. Pues bueno, no pasa que sea así sin nosotras. Este periodo no pasa sin algún daño más o menos significativo al organismo. Por eso les decimos a todos que la medicina del siglo XXI debe ser, ¿cómo debe ser? Debe ser preventiva, Preventiva. preventiva. Hay diagnósticos que da pena hacer en el siglo XXI. Para mí, el diagnóstico más vergonzoso es la obesidad. Bueno, eso da pena. O sea, si un hombre a los 45 está delgado y marcado con cuadritos, pues así debería quedarse a los 60 y a los 75, ¿verdad? Muchos pensionados en el extranjero también, mira, a los jubilados alemanes e italianos, se ven distintos porque en esos países hay terapia hormonal estatal, a tiempo. Lo detectan a tiempo. Bueno, es cultura, ¿entiendes? Eso es cultura. En Rusia, hasta ahora Rusia sigue siendo un país lamentablemente beligerante. Gormonofobia. Aquí ni siquiera... Sí, ¿de qué testosterona hablas? Aquí hasta le tienen miedo a la vitamina D. Hace 10 años hablábamos de pandemia, de vitamina, deficiencia de vitamina D. Hay que empezar a hacer algo. No se imaginan cómo lucharon contra nosotras. Sí, hasta ahora. Svetlana Yurievna, lo receto ahí o en YouTube. Usted mencionó que vio el episodio sobre la vitamina D y dice que hay que tomar 5000 de vitamina D de una vez. ¿Usted sigue las recomendaciones? Aquí en el Ministerio de Salud. Dosis enormes. Dosis enormes de 600. Él ya lleva medio año tomando esos 600 hasta casi morir. Otra vez, ¿quién hace esto? ¿Entienden? Esto lo hacen otra vez, pues quienes se benefician de ello. Bueno, es un beneficio secundario. No tratar, porque todo empieza con la vitamina D. Si la vitamina D está un poco fuera de lo normal, nunca vamos a poder curarnos. La misma obesidad, la continuación que surgirá en el contexto, digamos, de hipogonadismo, porque la vitamina D es una hormona quema grasa tan potente como la testosterona. Por eso uno puede inyectarse, finuntarse testosterona. Si falta vitamina D, la obesidad persistirá y el libido seguirá presente. Así por todos lados se escucha y se ve,
pero la obesidad seguirá ahí. Svetlana Yurievna, tengo una duda sobre los antiestrogénicos, incluyendo los inhibidores que solemos agrupar juntos. O sea, cuando una persona tiene hipogonadismo y le tratan todo eso con antiestrogénicos, bueno, no lo curan, le hacen una terapia. Si los suspendes, bajan hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, pero ¿cuál es la pregunta? Desde mi punto de vista, les voy a contar cómo veo el problema, pero me interesa mucho su opinión. En primer lugar, veo el problema de que se prescribe cuando la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante están altas. Es decir, a quienes seguro no les va a ayudar, solo les va a perjudicar. Yo, en principio, ni siquiera con niveles normales de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, es decir, solo tal vez con niveles bajos. Y aún así, no soy partidario. Solo reviso, hago pruebas y empiezo un ciclo de 1 o mes y medio. No entiendo a la gente. Soy muy cauteloso con quienes recetan antiestrogénicos por años como alternativa a la terapia de reemplazo hormonal. Dicen que la terapia de reemplazo hormonal es mala y peligrosa. ¿Todavía funcionan los testículos? Hay muchas excusas, pero justo ahora escribía un artículo con Jeff Guenny y no encontramos ningún estudio donde durante 10, 15 años hayan revisado el efecto de los antiestrogénicos, por ejemplo, en el organismo masculino. Prácticamente no existe en ningún lado. En mi opinión, es igual decir, ¿qué diferencia hay entre fumar 5 o 2 años? Todos mis amigos están bien, fumar también. El cáncer es un mito, no lo causa fumar. Existió una operación llamada Mind's Pouch, seguro la conoce, usted también es de neurología. Cuando se extirpaba la vejiga urinaria en niños, había que reemplazarla con algo. Y se inventaron las operaciones Mind's Pouch 1 y Mind's Pouch 2. Mind's Pouch 2 es cuando trasplantan los uréteres al colon sigmoide y al parecer el niño anda sin estoma perfectamente, no tiene bolsa y simplemente va al baño para evacuar y orinar al mismo tiempo, es decir, todo sale por el recto. Excelente resultado. Por 5 años solo hacían esto cuando surgió la operación y la recomendaban a todos. Después de 15 años todos desarrollaban cáncer en esa parte del intestino, en el sigma, porque ahí llegaba la orina. Por eso es clave ver resultados a 10 a 15 años. ¿Qué opinas sobre antiestrógenos en la terapia? Yo lucho contra esta idea absolutamente equivocada. Continuará ignorante. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete. La 5-alfa reductasa y la aromatasa lo convierten ya sea en dihidrotestosterona, esa hormona activa que es la que hace todo, o bajo la acción de la aromatasa, en estrógenos. Y en general, la evolución, la cima de toda la endocrinología, por supuesto, son los estrógenos. Aquí está uno. Los estrógenos son las principales hormonas tanto en el cuerpo femenino como en el masculino. Son las principales hormonas para la salud cognitiva, las principales hormonas para la salud cardiovascular y las principales hormonas para la salud inmunológica. Y en general todo lo que hacemos en nuestra clínica lo hacemos por los estrógenos, porque los estrógenos son responsables de la producción. Y a usted, como uróloga, ahora todo le va a quedar muy claro, lo va a entender perfectamente. De hecho, es un verdadero descubrimiento. Los estrógenos, no la testosterona, son responsables de la producción de óxido nítrico. La endocrinología no duele, las enfermedades endocrinas no se pueden sentir en este momento. Y si no miras a 10 o 15 años en el futuro, pues eso es, como mínimo, tonto, y es una irresponsabilidad contigo mismo. ¿Y saben qué es lo que me incomoda? Estoy 100% seguro. Usted, una eminencia, nos cuenta todo esto aquí. Lo entiendo, las personas inteligentes lo comprenden todo, pero hay chicos impresionables cuyos amigos, blogueros o compañeros del gimnasio les contarán estas cosas. Eso es una tontería. No entiendo por qué esa actitud hacia la endocrinología. No dejarías que tu amigo pilotee un avión solo porque no es piloto. No le sacarás un diente ni pondrás una corona a tu amigo porque no es dentista. Pero los endocrinólogos, en nuestro país la mitad de la gente son endocrinólogos. Cada entrenador de fitness, cada bloguero de fitness, todos son endocrinólogos. Y allá, atendí a 500 personas, todos bien. ¿Por qué no ven al piloto? Ellos están bien, pero ¿por qué, chicos? Tengo una audiencia inteligente que lee, veo cómo valoran lo que ustedes ofrecen,
Pero ¿por qué hay tanta ignorancia cuando la información está ahí, a la vista? ¿Sacan las cosas de contexto? Aquí hay 300 artículos. Algunos dicen que el omega 3, la vitamina D o incluso dormir son dañinos. Siempre encuentran contradicciones en cualquier tema y manipulan sacando de contexto muchos artículos. Él toma algunos y los descontextualiza. Dice, yo no repito lo que dicen todos, escúchenme, soy un profeta. Sí, sí, porque ahora son esos tiempos, ¿no? ¿Qué época es ahora? Ah, ¿cómo puedes hacerte un nombre rápidamente ahí? Pues, ¿en qué? En refutar algo. Omega es malo, D es malo, ahí la testosterona es mala. ¿El agua es mala? El agua es mala, sí, eso creo. ¿Sabes, Eslava? Poder, dinero. Dicen que si no puedes avanzar la ciencia ni retroceder, debes empujarla hacia un lado. Esto es sobre esos chicos de GSPG, ya estamos hartos de esa pregunta. Algunas preguntas. Todos dicen que hay un referéndum el 18, pero los números varían. En algunos lugares es 50, en otros 60 o 70. Y que si tienes 70 a los 18 años, eso está bien. Y hay correlación con la edad, aunque se dice que es igual a la edad, solo por decirlo bonito, sí existe correlación con la edad. O sea, después de la pubertad alcanza cierto nivel y es más o menos proporcional a nuestra edad. Anda cerca y a los 45, 50, 60 se dispara, en algunos a los 60 o 70 se va. Aunque tenemos la misma testosterona, no la sentimos igual. ¿Dónde está la lógica? Si a los 18 años tienes globulina fijadora de hormonas sexuales y hay estudios que lo relacionan con la edad, ¿por qué si está en 70 dicen que está en rango y no hay deficiencia de testosterona? ¿Qué es el globulina fijadora de hormonas sexuales y por qué afecta tanto la testosterona en muchas personas? Sigo tus peleas. Por Tus peleas que están ocurriendo ahora en... el espacio de YouTube sobre el GSPG. No he visto ningún video. Me dijeron que grabaste algo, pero no lo voy a ver, lo juro por la salud de mi madre ante todo el país. Sus oponentes dicen, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que el GSPG no está escrito en ningún lado? Ellos lo inventaron. Bueno, déjenme decirles dónde está escrito. Está escrito, lo escribí yo. Esto está escrito en nuestra increíble. Se la regalaré en formato electrónico y también tendrá la versión impresa. Puede compartirla. Esto está escrito en nuestro increíble folleto. Es un folleto impreso. Se puede hacer referencia a él. Hipogonadismo relacionado con la edad. ¿Qué pasa con la globulina fijadora de hormonas sexuales en los hombres con la edad? Es decir, después de los 45 años. ¿A qué está dedicado el folleto? La edad biológica debe coincidir con la edad en el pasaporte. Sí, así es realmente. Globulina fijadora de hormonas sexuales. Entonces, ¿cuál es? ¿Hasta allá? Supongamos que 45. Eso no nos preocupa mucho, pero es muy importante que después de los 45, cuando comienza el envejecimiento, que coincida hasta la edad del pasaporte, globulina fijadora de hormonas sexuales. Proteína transportadora de hormonas sexuales, globulina que une las hormonas sexuales. Sex Hormone Binding Globulin, en inglés, globulina fijadora de hormonas sexuales. Transporta tanto testosterona como estrógenos y progesterona, pero tiene mayor afinidad por la testosterona, es decir, es como una proteína trampa para la testosterona. Por eso, cuando aumenta, cuanto más hay, menos testosterona libre queda. Y se ha dedicado mucho trabajo a esto. O sea, no lo inventamos nosotras, lo notamos porque, por supuesto, tenemos una experiencia colosal. O sea, la cantidad de análisis de globulina fijadora de hormonas sexuales que hemos hecho pasar por nosotras es enorme y notamos esta correlación y empezamos a presentar diferentes casos. Existen métodos para reducir el globulina fijadora de hormonas sexuales. El más efectivo es la testosterona, o sea, nada reduce el globulina fijadora de hormonas sexuales tanto como la testosterona. En segundo lugar está la hormona del crecimiento. Por cierto, ahora están apareciendo cada vez más estudios que hablan sobre cuándo aumenta el globulina fijadora de hormonas sexuales. Cuando comienza el envejecimiento es un marcador de envejecimiento, y esto es lo que desencadena el envejecimiento.
Una de las nuevas y probablemente interesantes ideas con las que estoy de acuerdo es que el envejecimiento se desencadena por la disminución de la secreción de la hormona del crecimiento. Y entonces, los 45 años no es realmente envejecimiento. Los 45 años es como una preparación para el envejecimiento. El envejecimiento realmente comienza a los 60 con la disminución de la hormona del crecimiento. Por eso, los hombres que han estado con nosotras durante muchos años y que empezaron a los 45, eso es lo ideal. A los 50 también está bien. A los 55, bueno, ya es un poco peor, por supuesto, pero sigue estando bien. Comenzaron la terapia de reemplazo hormonal, ya sea con medicamentos de testosterona o con gonadotropina crónica. El efecto en ellos a los 60 empieza a desaparecer y a los 60 les agregamos la hormona de crecimiento. Svetlana Yurievna, junto con Yevgeny Alexandrovich, Andrei Yurievich, el profesor Pavlov y el doctor Tyusikov, escribimos juntos un artículo en el que todo lo que usted está mencionando ahora no es solo nuestra opinión. Todo está respaldado con referencias, de verdad. Usted menciona una correlación con la edad en grandes estudios con cientos de miles de pacientes y hay referencias para ello. Y lo interesante es que hay muchas referencias que indican que la globulina fijadora de hormonas sexuales no solo transporta, sino que también modula la testosterona, es decir, cambia la sensibilidad y su metabolismo, o sea, la dihidrotestosterona. Y creo que el principal problema de todos los chicos que dicen que esto es solo un transportador es que mientras más testosterona, más transportador debería haber. Pero el problema principal es que exactamente, Al contrario, sí, es justo al revés. además de ser un portador, también es un modulador, es decir, influye en el mecanismo de su funcionamiento y acción. ¿Sabes qué duda tengo sobre la GSPG? A veces llegan chicos que tienen la GSPG muy alta y se sienten de maravilla. Están definidos posiblemente porque la conversión a dihidrotestosterona es buena, ya que solo una pequeña parte de la testosterona se convierte. Hacen deporte. Los deportistas suelen tener la GSPG alta. Por alguna razón, se ha creado la creencia de que necesariamente hay que bajarlo, y hay quienes dicen que en realidad no hay que bajarlo. Bueno, yo de todos modos soy partidario, tal vez esté equivocado, no sé, corríjame, ¿qué opinan? Si hay manifestaciones clínicas de hipogonadismo, la potencia, la erección, todos los cuestionarios lo indican. Si hay señales de globulina fijadora de hormonas sexuales alto, eso tiene consecuencias. Me dedico a la terapia. Si no hay manifestaciones, me da igual que esté alto, pero esto se saca de contexto. Dicen, solo quieren bajarlo. No es solo eso. Nunca lo bajaré solo por globulina fijadora de hormonas sexuales alto. Si la persona está sana, no debe hacerse. Tratar los análisis. Bueno, eso sería tratar los análisis. Nosotros tratamos a la persona, ¿verdad? Y algunos síntomas clínicos, ¿no? ¿Cierto? Ahora hemos comenzado, es increíble, nos hemos convertido. A todos les hacemos genética. Eso es personalizado, no es solo un pasaporte. Lo hacemos absolutamente para todos, todo lo que revisamos. Revisamos la sensibilidad de los receptores a las hormonas sexuales. El número de repeticiones. Si es un receptor androgénico, es el número de repeticiones de CAG. Vemos la sensibilidad de los receptores a la testosterona, a los estrógenos, a la progesterona y a la vitamina D, ya que también es una hormona esteroidea. Y la actividad de las enzimas involucradas en el metabolismo, la actividad de la aromatasa y la actividad de la 5-alfa reductasa. Y también vemos en ese mismo análisis, observamos la genética. Es decir, algunas personas genéticamente sintetizan más GSPG, otras menos, y en este análisis eso también está incluido. O sea, hay personas que simplemente genéticamente sintetizan más GSPG y, Por eso son distantes y pueden lucir bien, pero no pueden decir que tener un GSPG alto está bien. por supuesto, ahora dime, ¿qué más? ¿Qué es lo interesante de esta genética? Es decir, alguien puede tener mucho GSPG determinado genéticamente, pero tienen un receptor corto, tienen buena sensibilidad al testosterona y no solo un receptor corto, sino que también tienen una mayor actividad de la 5-alfa reductasa. Por eso, su testosterona se convertirá en dihidrotestosterona más que en estrógenos. Pero por cierto, eso es malo. O sea, es un mal signo genético pronóstico en esos hombres. Ellos están en el grupo de riesgo de cáncer de próstata, ellos están en el grupo de riesgo de hiperplasia prostática. Bueno, se les nota.
Editora son hombres con esa misma A en la cara. Les salen orejas de lobo. Sí, la parte trasera de la cabeza. Seguir adelante ya es otro tema. Eso ocurre en quienes tienen una sensibilidad reducida a la progesterona, porque la progesterona es un bloqueador natural de la 5-alfa reductasa. Es decir, una globulina fijadora de hormonas sexuales alta puede ser la causa de una deficiencia androgénica. Por supuesto, Con esto cerramos el tema. por supuesto, por supuesto. Y una vez más, por supuesto. ¿Un globulina fijadora de hormonas sexuales alto puede ser normal en algunos atletas? Si genéticamente tienen una secreción elevada de globulina fijadora de hormonas sexuales, No tratamos el globulina fijadora de hormonas sexuales alto, solo las manifestaciones clínicas, si las hay. sí, entonces, No lo reducimos a todos indiscriminadamente. Todo es exactamente como en un espejo. Todo es como en un espejo. la globulina fijadora de hormonas sexuales baja puede reaparecer si no es genética, depende de condiciones. Es un indicador o señal de algo. Por ejemplo, La globulina fijadora de hormonas sexuales baja es un problema. Es un marcador generalmente de insulina elevada. Insulino, resistencia. La insulina, al igual que la hormona del crecimiento, también la disminuye. Por cierto, el trabajo sobre lesiones benignas de las vías urinarias, malignas, fue propuesto por Andrei Yurievich Pavlov. En nuestro centro ahora ya se está probando un tema en esta dirección. Queremos mostrar, no solo con experiencia personal, sino demostrar que realmente un globulina fijadora de hormonas sexuales alto, desproporcionado para la edad cuando está alto, como 40, 50, 70, 80, ellos tienen más probabilidades de desarrollar adenoma y también tienen más predisposición a la oncología. Quizá ahora queremos aprobar este tema. por supuesto, porque la globulina fijadora de hormonas sexuales alta, la globulina fijadora de hormonas sexuales testosterona baja, insulina alta, todo, testosterona baja, eso siempre resistencia a la insulina y todo el cáncer es resistencia a la insulina. La insulina es una hormona con actividad metagénica. Por eso yo les diría a todos, teman a la testosterona baja, no teman a la alta, porque la testosterona baja, por supuesto, tarde o temprano llevará al cáncer. Confirmo que la mayoría de los pacientes en oncología y oncoginecología tienen sobrepeso. En todas las guías, los grupos y factores de riesgo son personas con sobrepeso, excepto tabaquismo, y están relacionados con cáncer de riñón, vejiga y próstata. Debemos dejar de llamar a quienes tienen sobrepeso u obesidad solo personas con sobrepeso o personas obesas, así debemos nombrarlas. El déficit de testosterona en el metabolismo es hipogonadismo, eso es hipo. Todos le temen a este diagnóstico, pero en realidad no tiene nada de aterrador. Hipo significa disminución y gonadismo es simplemente la constatación de un hecho, que por alguna razón los testículos o los ovarios en las mujeres no producen suficiente testosterona. Por ejemplo, ¿por qué suele venir un joven? ¿No? Estamos presentes. ¿Quiénes siguen esta teoría? Uso varios métodos y no descarto el que la testosterona reduce la globulina fijadora de hormonas sexuales. Sí, se reduce y también lo utilizo. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Un joven de 25 o 30 años con globulina fijadora de hormonas sexuales y testosterona altas necesita terapia de reemplazo de testosterona? ¿Qué opinas sobre recetar terapia de testosterona a un joven si tiene una globulina fijadora de hormonas sexuales muy alta? ¿Y de qué tenemos miedo? Eso es lo que no puedo entender. Yo no tengo miedo. ¿Y Pero ¿de qué tienen miedo los que temen recetar testosterona? ¿De qué? tienen miedo? Prefieren quedarse así. Y yo explico que este es uno de los tipos más suaves de terapia de reemplazo hormonal, porque por ejemplo existe la diabetes. Cuando tu páncreas no funciona bien, te ves obligado a usar insulina y no es solo que debas usarla, no es como inyectarse semanalmente o cada 2 meses como Nevido. Debes medir lo que comes, ajustar el azúcar, cambiar dosis, medir, pincharte el dedo o usar un sensor. O sea, esto comparado con las personas que tienen diabetes, pues es casi de risa. Por eso todo se entiende en comparación. Con la diabetes no es solo que alguien la tenga, es diferente. Y dicen que todo es mentira, que no existe la diabetes, que solo necesitas hierbas, ejercicio y baños de agua fría y caliente para curarte. ¿Por qué hay una actitud tan horrible hacia el hipogonadismo? Pues porque el hipogonadismo es miedo. La persona empieza a tenerle miedo a todo, eso es todo. O sea, él va a resistirse hasta el final, hay que agotarlo para que llegue a eso. ¿Saben qué? Justo pensé en algo.
Tal vez en el mundo entero los príncipes piensan que hipogonadismo es igual a impotencia y probablemente tienen miedo de que, como tengo testosterona baja, entonces soy impotente. ¿A qué le teme más un hombre? Así que vamos a desmentir este mito que la testosterona baja no es lo mismo. Impotencia, ¿verdad? Tengo una pregunta urgente. Sí, claro que habrá una ligera disminución de la libido, pero una ligera disminución de la libido o incluso una disminución no tan ligera de la libido no es igual a impotencia, ¿verdad? Se puede. Otra pregunta interesante. Llega un joven de 25 años, tiene la testosterona alta, la globulina fijadora de hormonas sexuales alta, tiene buenas erecciones, el libido está bien, no está gordo, pero tiene depresión, apatía y se levanta al baño por la noche. Si le aplicas el AMS, todo le da cerca de 5 puntos. Él muestra lo que solemos asociar. Grabé un video en YouTube sobre signos de deficiencia de testosterona. Él dice, mencionaste todas las enfermedades. No todas, solo expliqué sus máscaras y manifestaciones. Que no se trata solo del pene, que no es solo la libido, que hay muchas otras manifestaciones y que cada persona las experimenta de manera individual. Si no tiene problemas de potencia ni de libido, es difícil convencerlo de que necesita testosterona. A ellos casi siempre los mandan con el psicólogo, el psiquiatra, el especialista en sueño, con quien sea, incluso con el nutriólogo. Y además, ¿qué opinas de esas personas que tienen buena erección, buena potencia? La testosterona y globulina fijadora de hormonas sexuales están altas. Se prescribe testosterona porque tiene algún tipo de disonancia cognitiva en el cuerpo, con el sueño, problemas de motivación, problemas. ¿Debe ir con psicólogo o endocrinólogo? No. Bueno, la testosterona es el principal antidepresivo. Ahora, ¿quién tendrá depresión, quién obesidad, quién disfunción eréctil? Eso es muy individual. Empezamos diciendo que todas las enfermedades que están en la clasificación internacional de enfermedades, excepto las congénitas, ¿verdad? La testosterona baja causa esas enfermedades. Svetlana Yurievna, tengo una pequeña crítica para los médicos. No sé si en su clínica sea igual, pero tengo una observación. Llega una persona con hipogonadismo, exactamente eso. Ahí está la testosterona y ya. Bueno, ¿y qué pasa con el régimen? Eso simplemente no se menciona. Es natural que hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, tratar de dormir bien, dejar de abusar del alcohol y eliminar el cigarro. No. Bueno, eso está claro, pero no vienen a nosotros por eso. Tenemos que decirlo, supongo, claro. ¿Y por qué los doctores a menudo solo te dan una ampolla de testosterona y ya, y no les alcanza el tiempo? ¿O solo es difícil? No, no es cierto. Entiendo, alguien ha vivido 20 años en su propio mundo. Bueno, la verdad no sé, son solo 12 minutos, ¿no? Papá, sí, aquí ¿Qué puedes hacer en 12 minutos? De eso trata 12. aún deben escribir todo en 12 a 15 minutos. Bueno, por eso creo que simplemente a los doctores les falta tiempo para eso. La pregunta sobre los niveles de testosterona, estos no provienen de los cuestionarios, sino de las escalas de medición. 6, 8, 9 nanomoles, a veces 12 y una nota al pie que sugiere 12 o más. Así es. Si lees cuidadosamente esa nota al pie, verás lo que dice ahí. Recomendado por la propia Sociedad Internacional para el Estudio del Envejecimiento Masculino, la Sociedad Internacional para el Estudio de los Problemas del Envejecimiento en los Hombres. Esta sociedad fue fundada precisamente por mi brillante maestro Bruno Lunenfeld. Soy la presidenta de la representación rusa de esta sociedad. Y esto fue hace muchos años cuando uno de los laboratorios, que en ese entonces era el único. No lo vamos a mencionar. Así es, no lo vamos a mencionar. Ellos escribían 5, el 19 sigue el límite inferior, 5, aquí está el superior, no recuerdo, tenían algo de 20 y tantos, pero en ese entonces escribían honestamente los valores de referencia. O sea, esto puede ser desde. Si no escribían el valor normal, ¿cuál es el problema del diagnóstico de laboratorio? Que nadie sabe el valor normal. Solo los expertos que se dedican a ese problema lo saben. Y el laboratorio solo escribe el valor de referencia. ¿Qué es el valor de referencia? Es, en promedio, como La longitud del pene. Es decir, tomaron a 100 hombres, digamos, sanos, les midieron la testosterona, pero el hombre no lo sabe. ¿Quién sabe la definición de un hombre sano? ¿Saben? ¿Sobre quién se puede decir él es sano, él no es sano?
Aquí, saben, a veces llamo a los hombres que se comportan como mujeres, les digo los que orinan de pie, los llamo los que orinan de pie. Les digo, ¿por qué se comportan así? Tienen 2 gramos de masculinidad, ¿no les da vergüenza? Bueno, cuando trato de explicarles, les digo, saber orinar de pie no los hace hombres. Sí, Estoy de acuerdo, ese es un hombre social. O sea, así es como evaluamos si un comportamiento es masculino o no, pero ¿cómo lo medimos nosotras? es el conjunto de todo, cómo se comporta, se siente, los análisis y resultados en cuestionarios. Muchas cosas, pero Todo comienza. Nos acercamos, creamos una definición de nosotros, de nuestra salud, tanto masculina como femenina. Nos tomó mucho tiempo llegar a esto. Cuando abrimos la clínica hace 12 años, todo era muy diferente. Hace 12 años la actitud hacia la medicina y lo comercial era muy negativa. Así era, no siempre era completamente honesta. Y cuando abrimos la clínica, dije que debía ser la mejor clínica, que sería la mejor clínica del mundo. Y el objetivo no es solo tratar, sino curar. Debíamos entender qué significa curar realmente. Y desarrollamos la fórmula del hombre saludable. Saludable dos más, dos menos. ¿Qué debe tener un hombre saludable? Claro, ¿en qué consiste la salud masculina y cómo difiere de la femenina? La salud masculina es sobre la erección, claro. Por eso, un hombre sano debe querer y poder satisfacer a su mujer correctamente. Por eso, el sexo. ¿Qué más debe tener un hombre sano? Entonces, un hombre sano tiene deseo y capacidad. Y un hombre sano no debe tener obesidad. Un hombre sano no debería levantarse por la noche para ir al baño. Es decir, debe tener un sueño normal, dormir bien, sexo, no tener obesidad y no levantarse por la noche. ¿sabe qué me confunde? Tengo enfrente a un experto que básicamente ha cruzado los brazos. Usted mismo hace referencia a que la cifra debe ser 12 y cuando le decimos, Ahora ya decimos Queens. sí, 15, a veces digo más, aunque me da pena, porque decimos 15, pero es individual. Hay personas a las que incluso con 14 les decimos que todo está bien. Eso es todo lo que mencionamos. Sensibilidad, características genéticas. Pero hay personas que incluso con 20 tienen un buen número y la globulina fijadora de hormonas sexuales parece estar bien, pero aún así no es suficiente para él. ¿Y tú cómo lo ves clínicamente considerando los parámetros, quejas y observaciones? A pesar de que entra en el rango de referencia, nosotros, yo también lo hago, sí, hago eso, ponemos el diagnóstico de deficiencia de andrógenos. Miren, de hecho ya hemos ido más allá. Y yo invito a todos a unirse a esta revolución, dejar de mirar testosterona, estrógenos, progesterona, vitamina D, dejar de ver todas las hormonas esteroides. Por la sangre, bueno, Por supuesto, la saliva. por supuesto. Y entonces se acabarán las peleas por la globulina fijadora de hormonas sexuales, porque en la saliva solo llega. Solo Sí, llegan las hormonas sin las proteínas transportadoras, o sea, en esencia, la saliva somos nosotros mismos. Es como si fuera una biopsia de la célula, nos metimos dentro de la célula y vimos qué está pasando ahí y estuvimos trabajando mucho tiempo con la saliva. Estuvimos desarrollando justamente esos mismos, todavía no son normas, es decir, por ahora solo conocemos ciertos valores de referencia. Y a medida que ganamos experiencia, vamos cambiando algunas cosas. Y así fue como lo dejamos. En la saliva, aquí está el límite superior de la testosterona. Es decir, hay un cierto límite inferior, Ajá. no hay un límite superior, cada quien tiene el suyo. La saliva es única. En general, la testosterona es así, realmente una hormona única. Y entonces, si hablamos de la sangre, bueno, mientras más alto, por supuesto, mejor. No hay un límite superior. Y entonces, la alfa-glucoproteína sérica de peso grande que aumenta con la edad, y si la medimos en la sangre, aumenta esa misma testosterona total. Y nosotras nos alejamos en una especie de trampa diagnóstica. El nivel es alto, pero no funcional, por el aumento de globulina fijadora de hormonas sexuales. Sí, yo mismo uso la saliva, también la recomiendo, y de hecho es más informativa en situaciones cuando tenemos un globulina fijadora de hormonas sexuales alto. ¿Y qué tiene de interesante la saliva?
No se puede separar la testosterona de esos mismos estrógenos y entonces quienes luchan con los estrógenos pensando que ahí está, todo lo malo en los hombres no es por falta de testosterona, sino por exceso de estrógenos. ¿Cómo llegaron a ese error? Porque ellos revisan los estrógenos en la sangre y en la sangre hay un aumento de testosterona, bueno, como de 1,5 veces, pero los estrógenos aumentan 10 veces. Por eso cuando vemos los estrógenos en la sangre hay que dividirlos entre 10. Hay personas, lamentablemente incluso con formación médica, que dicen que médicos conocidos, eso me lo contó Shenya, que alguien dijo en algún lugar, también en videos, creo que la testosterona está en niveles normales y la única razón por la que recetan testosterona es porque quieren venderla. Por ejemplo, no la receto ni la uso para promocionar la clínica con testosterona en los últimos 5 años. No tengo recetario, solo recomiendo, pero no he hecho recetas en 5 años. Si alguien me muestra una receta escrita por mí con mi sello y la palabra testosterona, les daré $1.000.000. No lo tengo ahora, pero estoy tan seguro que lo daría si alguien lo trae. Y por eso, cuando él me dice algo sobre ti, también me dicen que yo receto, pero en los últimos 5 años no le he recetado nada a nadie, como mucho lo recomiendo, eso es lo máximo. En segundo lugar, no tengo mi propia clínica, tengo una clínica privada donde solo opero y hay una pública donde solo me dedico al tratamiento de la oncología. Y me parece increíble que le cuenten cuentos a la gente y digan que uno gana dinero con eso. Por eso hice este podcast, para que saquemos a la mayor cantidad de personas posible de este pozo de mentiras, para que las personas que, estoy seguro, saben, sinceramente están equivocadas, o sea, no saben, conocen la verdad, sinceramente creen en lo que piensan y dicen la verdad, que ellos lo que dicen que así es como son las cosas, pero creo que en 3 a 5 años les dará vergüenza cuando su mente llegue a donde el cálculo es parcialmente. Lo dudo mucho, será. Será Svetlana Ilyinichna. Muchos. Conscientemente hacen estas excavaciones, cavan mentiras. ¿Qué les diría a quienes le recetaron testosterona pese a tener niveles altos o normales? Eso es todo por dinero. Además de una demanda judicial, ¿cómo respondería a esas frases? Hablando de persona a persona, la persona tenía testosterona normal, pero aún así le recetaron testosterona. Créame, y eso es lo que enseñamos a todos. Colegas, si nos están escuchando, por favor, vengan y aprendan. La última semana de cada mes tenemos nuestros ciclos. Hay que pasar una semana con nosotros para entender que nadie viene hasta que la testosterona está en niveles normales. Ningún hombre y tampoco ninguna mujer irá a ningún médico. Por eso, en cuanto se abre la puerta de cualquier consultorio médico, la persona ya tiene testosterona baja, obesidad, agotamiento. ¿Por qué van los hombres? Acabamos de hablar de la fórmula de la salud. Sueño normal, sexo normal, 2 más menos, obesidad, menos, levantarse por la noche para ir al baño. Así que seguimos adelante, ahora entendemos la fórmula de la salud, se ha simplificado, es la masa muscular y la fuerza, eso es todo. Y se nos ocurrió una idea increíble, sí, increíble. No todos tienen un dinamómetro, tampoco entendía por qué. Y en este ciclo llego con el dinamómetro y digo aquí varias veces, las chicas deben apretar 31 y los chicos 45. Miren, es muy interesante. El ciclo termina. En el mejor de los casos, 1 o 2 médicos se compran esta increíble herramienta. No entendía por qué pagan dinero ni cómo harán todo esto, ya que ellos mismos no pueden. Si el doctor, si no puede hacerlo él mismo, por supuesto que no lo va a usar. A veces voy a la sala de reanimación durante rondas o cuando hay pacientes graves. Y a veces me cuesta entender si ya ha recuperado la conciencia o no. Me paro con 2 dedos y le pido al abuelito, apriétame lo más fuerte que puedas. Él me aprieta los dedos hasta que crujen. Entiendo que, vamos, Apretemos. Vamos a apretarnos la mano. Ahí puedes. oh, fuerte, fuerte, así. Sí, esa es la prueba. Y por eso, para quienes no hay dinamómetros, así que improvisamos. También es muy sencillo. Ahora, todos los que nos escuchan pueden saber si están bien de testosterona o no. Índices Mikalov.
Como dicen, envejecemos no por los años, envejecemos sobre el tema del deporte. ¿Por qué envejecemos? Envejecemos por las piernas. Y la primera manifestación clínica, ya significativa y seria, de la deficiencia de testosterona es la disminución del volumen, la pantorrilla, y aquí está el índice de Smykalova, es decir, un cuerpo sano son 2 circunferencias de la pantorrilla. La continuación debe ser mayor que la circunferencia del acero. Por eso, o aquí empieza el aumento. Esto es una manifestación de la falta de testosterona, o aquí empieza la disminución. Por eso hay personas delgadas por fuera. Ahora han aparecido muchas personas delgadas y gordas. Se les llama flacos gordos. Por fuera parece que tienen un cuerpo perfecto, pero detrás de ese cuerpo perfecto hay pocos músculos. Sarcopenia. Sí, esas piernitas delgadas, pero igual tienen grasa. ¿Sabe? Muchos cuando escuchan sarcopenia piensan que hay pocos músculos. Ellos creen que solo nos referimos a los músculos esqueléticos, pero también incluimos el corazón y todos los vasos sanguíneos. También resulta afectado porque, por ejemplo, mi abuela, durante mucho tiempo discutí con mi mamá para que le diera como opción de terapia testosterona. De ninguna manera. Ahora el corazón de mi abuela ya está, saben, como hecho trapo. Ya ni siquiera es un corazón, es como un diafragma. Un diafragma, es difícil. Respirar, nuestro principal músculo respiratorio, cómo se puede respirar profundamente. Si no es suficiente, aquí va otra prueba sencilla. Todos hagan la prueba de aguantar la respiración. Si todo está bien, entonces debo hacer ciclos en las piernas y pedirlo. Y podemos aguantar la respiración tranquilamente durante 1 minuto. Todos los que no lo hacen. Por supuesto, falta testosterona. Los chicos vieron el video y entendieron que hay una deficiencia, pero no tienen oportunidad o ganas. Muchos evitan al médico por miedo o desconfianza. Han tenido malas experiencias y creen que solo buscan su dinero, por eso compran testosterona por su cuenta. Bueno, o la compraron en la farmacia y se la vendieron sin receta, o la consiguieron en algún gimnasio de sótano, o se la dieron unos amigos. En principio, por un lado, lo hace por indicaciones médicas. Supongamos que sí, que realmente acertó. Y parece que hace todo correctamente, por así decirlo, y empieza a sentirse mejor. Pero hay personas que no mejoran e incluso a veces empeoran. ¿Qué piensas sobre que las personas se automediquen con testosterona? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y riesgos ocultos? ¿Aquellos? ¿Los que se lo recetan a sí mismos? Yo recomendaría recetar, pero solo medicamentos suaves como gel, nunca inyectables. Porque la automedicación con medicamentos inyectables puede llevar a problemas cardiovasculares. Sí, a ciertos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? La testosterona tiene 1 millón de funciones en el cuerpo, pero una de sus funciones más importantes es en la cirugía. Por cierto, esto debería serte muy útil. La testosterona estimula la eritropoyesis. Por eso en pacientes mayores, sin normalizar la testosterona, es imposible curar la anemia. Pero también la hipoxia, detrás de la cual puede haber una deficiencia de hierro. Hoy es una pandemia. Hace 10 años decíamos deficiencia de D, deficiencia de D, deficiencia de D. Llegamos 10 años tarde. La deficiencia de D causó una pandemia de falta de hierro y hipoxia crónica. Los atletas hacen esto cuando van a las montañas. ¿Para qué? Para causar hipoxia. Para que se libere eritropoyetina. Para liberar esa eritropoyetina, ¿qué activa la eritropoyetina? Eritrocitosis hipóxica. Es decir, si hay eritrocitosis hipóxica, muchos eritrocitos, y se administra testosterona que destruye la USO, esa eritrocitosis puede llevar a trombosis. Por eso, para quienes se automedican, ¿qué recomendaría yo? Háganse un análisis de eritropoyetina. Si está alta, primero eliminen la deficiencia de hierro y la deficiencia de omegas, que también llevan a una hipoxia crónica, y solo después el testosterona. Con los mismos análisis, un médico puede recetar un tratamiento y otro médico puede recetar otro tratamiento. Eso significa que solo uno de ellos tiene razón, o aún así, aunque puedan ser tratamientos radicalmente diferentes, ambos pueden curar al paciente.
Por alguna razón, los pacientes se reparten entre nosotros. Por ejemplo, Ilia, recetaste testosterona u otros gonadotropos. Van con otro médico y les preguntan quién recetó eso. Luego dicen que otro les dio algo distinto y eso no les habría servido. Lo veo como un juego, como el ajedrez, donde hay muchas formas de mover las piezas. Lo importante es ganar y el costo de esa victoria. Y las escuelas tienen diferentes enfoques. No existe algo que sea únicamente correcto o que solo esto sea correcto. Cada médico tiene su propia experiencia y protocolos, como aprendimos. ¿De dónde obtenemos nuestra experiencia? Obtenemos nuestra experiencia de los maestros, ¿verdad? Espero, Eso es, deberíamos. muchos. Desafortunadamente, hay muchísimos autodidactas. Debemos obtener nuestra experiencia de los maestros. Algunos aprendieron de sus maestros allá. Si hablamos de inyectables como Sustenón o Nadren, ahí está la testosterona y el propionato. Porque los maestros empezaron en ese entonces, cuando no existía Nevido, ¿verdad? Ajá. Y ellos sabían todo sobre el Sustenón y el Nadren. Y cuando apareció Nevido, los maestros no lo necesitaban. Porque ellos tenían lo correcto. Mira, alguien estudió, pero no aprendió sobre el androgel, por eso nunca lo va a recetar, no sabe cómo. O sea, la experiencia de los maestros, por eso, bueno, diferentes escuelas, diferentes enfoques, diferente experiencia, y estoy completamente de acuerdo. Lo importante es la victoria allá. El precio es importante. La victoria. Sí, bueno, aquí hay más. A algunas personas les gusta observar al paciente para que el paciente venga cada 2 semanas para estar bajo control. Y los pacientes también son diferentes, ¿verdad? Y él recetará más medicamentos, de esos que hay que inyectar más seguido, y alguien más recetará un medicamento que se inyecta con menos frecuencia. Pregunta. Ellos, mis queridos suscriptores, preguntan a menudo cómo elegir entonces al médico. Por supuesto, cuando alguien acude a una persona sin formación médica, estoy en contra. Les explicaré por qué no se debe hacer eso. Por ejemplo, en nuestro departamento o en cualquier clínica hay varios niveles de control. El paciente está siendo tratado. En la institución hay protocolos para el tratamiento. Estos algoritmos están aprobados por el Ministerio de Salud. Bueno, estamos en Rusia, en la Federación Rusa, es decir, deben tratar según el protocolo. Existe una ley que les obliga a cumplir lo escrito. Yo como el médico tratante debe cumplir y yo como jefe de departamento supervisar. Ese es el primer nivel de control. Tras cada alta de la historia clínica, llenamos una tarjeta especial y evaluamos si la documentación está completa, correcta y a tiempo. Y hay varios niveles de control. Luego, personas especiales revisan estas tarjetas y confirman que todo esté bien. Es decir, ese control no existe cuando una persona está sola por su cuenta, sentado en casa y jugando. O sea, tampoco hay responsabilidad. Si trabajas mal, te castigarán legalmente. Si trabajas mal, simplemente te despedirán y nadie irá contigo. Aquí, saben, yo estoy en contra de ese libertinaje y trabajo en el vacío. No menosprecio en absoluto a los chicos que realmente no tienen educación médica. Bueno, no la tienen, no les dio tiempo, no quieren, dicen que es tarde, pero ellos leen y se desarrollan correctamente. De verdad, no tengo nada que decir. Bueno, hasta cierto punto. De todas formas, Sucede, pero el control de todas formas debe estar presente. Pero hay personas que en su ignorancia, la ignorancia es más peligrosa que el desconocimiento, porque bueno, si no sabes, pues ¿qué le vas a hacer? Pero cuando eres ignorante, te parece que sí sabes. Hablas del GSPG y de otras cosas, y al transmitirlas solo generas daño puro. ¿Cómo te sientes acerca de los chicos que estudian, se esfuerzan, en general, pero no tienen educación médica, y aún así intentan dedicarse a esto? ¿Cuál es tu opinión? Él, solo puede hacerlo para sí mismo. Es decir, si no tienes formación médica, intentas aplicarlo a ti misma, pero no puedes aplicar ese conocimiento a nadie más. bueno, ellos dan un buen ejemplo. Por ejemplo, no hay una persona. Hace poco hice una transmisión con un chico. Bueno, sí, él no tiene formación médica, pero en general la actividad que realiza es positiva, es buena. Él dice que hay que tomar duchas de contraste y hacer deporte, Es algo educativo. O sea, no se trata de terapia hormonal sustitutiva con medicamentos recetados inyectables. pero él tampoco se mete en endocrinología, pero sí se mete en otras áreas como la rehabilitación y otras cosas, pero hace cosas buenas. En general, muchos chicos que se dedican a la divulgación me caen bien. Creo que todos coincidimos en que hay personas buenas y honestas que hacen esto para beneficiar a los demás. Sí, todo lo que tiene que ver con medicamentos de venta libre, ellos pueden recomendarlo. Pero cuando se trata de medicamentos con receta, hay muchos más matices.
Por ejemplo, cómo inyectarse testosterona, dónde inyectarla y puedes tener una embolia grasa. Sí, en la pierna, especialmente cuando la aplican. Por eso las soluciones oleosas solo deben inyectarse en clínica. ¿Estás de acuerdo? Sí, puede pasar. Lo vemos como cada 6 meses. Gracias. Tenemos pacientes con abscesos así que luego requieren hospitalización y drenaje debido a una inyección incorrecta. Las preguntas sobre la hormona estimulante de la tiroides son relevantes y sus respuestas pueden disipar muchos miedos. La hormona estimulante de la tiroides puede espesar la sangre. ¿Cómo prevenirlo y qué hacer si pasa, como la flebotomía o eritrocitoaféresis? Alguien prescribe medicamentos químicos, ¿puedes creerlo? Ni De ninguna manera. El espesamiento de la sangre, eso es de lo que hablábamos. ¿Por qué ocurre el espesamiento de la sangre? Este espesamiento de la sangre debe llamarse de alguna manera correcta, médica. Eso es precisamente eritrocitosis. Es una sobredosis, sobredosis y otra vez sobredosis. Eso es todo. Hay que reducir ya sea la frecuencia de las inyecciones o la dosis. Y por cierto, uno de los medicamentos muy populares en Rusia se prescribe en un volumen de 4 mililitros, 1000 miligramos. Pero en Estados Unidos no permitieron esa dosis. Y allá son 3 ml y 850 mega. si soy sincero, a veces lo divido a la mitad. Mire, entiende, y esto otra vez. No me inyecto, Colia, discúlpame, estoy bien, no estoy en Gustavo Amadero. Ve, esto ya es mi propia experiencia. ¿Usted también lo notó? Y a mí me encanta, por ejemplo, en una pareja de 45 más, recomiendo 3 mililitros para el chico y 1 mililitro para la chica. Comparte con tu esposa. Si sucede, reducimos la dosis o pausamos. ¿Qué opinas sobre la extracción de sangre? Eso es lo mismo. Es un círculo vicioso. Le sacaron sangre, es un círculo vicioso. Claro que no, pero lo más efectivo, lo más eficiente es que nadie tendrá trombosis cuando la sangre se espese. Si la membrana del eritrocito es elástica, el eritrocito debe ser como una gimnasta, me gusta decir, debe ser flexible como el caucho. Por eso, mientras más alto sea el hematocrito, más alto debe ser el índice de 16. Debe ser del 16% o más. Y entonces no hay que temerle a ninguna eritrocitosis. Y también hay que tomar más líquidos, tomar. Un mal perfil lipídico en la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué ocurre esto y qué se puede hacer al respecto? De nuevo, aquí hay que analizarlo. ¿Qué perfil lipídico? Desafortunadamente, muy a menudo se considera un mal perfil lipídico simplemente el aumento del colesterol total, lo cual en realidad no es nada informativo. Bueno, por ejemplo, tomamos la apolipoproteína, revisamos el colesterol total, vimos la relación del índice de aterogenicidad. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, porque principalmente ahora, ¿cómo se divide? O no hacen nada, o simplemente toman omega y, por ejemplo, agregan algún tipo de cardiomagnil o usan estatinas en dosis bajas. No, bueno, estamos en contra de las estatinas. ¿Y puede usted? ¿Por qué las estatinas en altas dosis son dañinas para los chicos? En Mission. En cualquier dosis, las estatinas son dañinas porque las fabrican. Las estatinas bajan el colesterol. El colesterol es la materia prima, el sustrato para la síntesis de absolutamente todas las hormonas esteroides. Las membranas celulares también en nosotros. Por supuesto, testosterona, vitamina D, estrógenos, progesterona, dehidroepiandrosterona, cortisol, todo. Por eso usamos estatinas. Siempre hay que encontrar la causa. Honestamente, yo nunca he visto eso. Para tener un perfil lipídico perfecto, recetaron un medicamento de esos: testosterona, estrógenos, progesterona, cualquier terapia de reemplazo hormonal, y obtuvieron un perfil lipídico malo. Por lo general, detrás de la dislipidemia normalmente hay 3 causas. Por frecuencia, en primer lugar está la deficiencia de vitamina D. En segundo lugar, la deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y en tercer lugar, el hipotiroidismo. Siempre debemos identificar y eliminar la causa. La dosis de testosterona en la terapia de reemplazo hormonal. Les digo a los pacientes que hay 3 puntos: tipo de medicamento, dosis y frecuencia de administración.
Todo esto es individual, cada persona necesita una dosis distinta. En algunos, el medicamento se metaboliza más rápido. Bueno, o sea, esto naturalmente es individual. Existe un efecto llamado acostumbramiento, aunque no debería ocurrir con medicamentos, pero hay ejemplos claros. Por ejemplo, las gotas nasales primero ayudan todo el día, luego cada vez menos. O la quimioterapia y su efecto sobre las células cancerosas. Al principio hay un buen efecto durante 2 o 3 ciclos, luego de repente empieza a progresar. Las células de cáncer de próstata primero necesitan testosterona para crecer, pero luego mutan y crecen incluso con ella. Algunos dicen, siempre estuve con una dosis determinada y de repente me di cuenta de que ya no era suficiente para mí. Eso es psicológico. O de todos modos hay algún tipo de dosis de dependencia que con los años hay que aumentarla, ¿sí o no? Me interesa su opinión. ¿Cómo evitar efectos secundarios al aumentar la dosis? Sí, esa es la primera pregunta. Y lo segundo, bueno, vamos a empezar con la primera para no confundirnos. ¿Existe esa dependencia? No, claro que no, no hay ninguna dependencia. Es solo que cuando una persona empieza, o sea, antes de la testosterona y después de la testosterona, es como, wow. El efecto desaparece. Eso es. Sí, claro, son vidas completamente diferentes. Y aquí, cuando estamos enfermos de gripe o de cualquier otra cosa y luego nos recuperamos, sentimos que es maravilloso, que podemos respirar fácilmente, sentimos un gran alivio, pero después nos acostumbramos de nuevo. Ya no sentimos eso, es ese efecto. Y sobre la pregunta del aumento, por lo general, es al revés. ¿Qué pasa? En los jóvenes, aquellos cuya obesidad fue causada nuevamente por la deficiencia de vitamina D, omegas, hierro, hormonas tiroideas o yodo. La obesidad llevó a una disminución de la testosterona, damos testosterona y a medida que la obesidad desaparece, al contrario, reducimos la dosis. Porque cuanto menos grasa hay, más testosterona propia se secreta. ¿Sabe cuál es la pregunta? Hay terapia de reemplazo hormonal, algunos mejoran con cambios de vida, otros usan antiestrogénicos y hay opciones intermedias. Genia y yo lo llamamos corrección fisiológica. O sea, cuando él tiene, digamos, sus 12, 15 unidades, pero no le es suficiente, le agregamos, por ejemplo, un sobrecito de androgel encima y lo mantenemos. Sí, A quienes les pueden no ser suficientes sus 12, 15, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. A quienes tienen una disminución genética, sí genética, de la sensibilidad del receptor. Bueno, tal vez aquí incluso yo, es decir, en realidad es necesario. Esto es principalmente para el sexo, la testosterona es para los jóvenes, ¿no? la mayoría de las veces eso los motiva a venir. Rara vez vienen por levantarse en la noche. Bueno, el sexo, por supuesto. Pero yo recomendaría simplemente encontrar a una pareja con el mismo receptor. Es fundamental que los receptores sexuales coincidan para que una constitución sexual fuerte lo sea realmente. Es decir, por lo general, los hombres con una constitución sexual débil o normal, al elegir a una mujer con una constitución fuerte, son ellos quienes se esfuerzan por adaptarse a ella. Bueno, sobre la duración del acto sexual también suelen preguntar a menudo, ¿es poco? ¿Es mucho? Siempre digo que debe ser satisfactorio para ambos, igual con la cantidad. A veces vienen y dicen que tienen un problema en el sexo. Yo pregunto, ¿cuál es el problema? La primera vez está bien, pero la segunda ya no. La tercera es muy difícil, así que pienso que eso ya es demasiado. O sea, no son necesidades objetivas, sino más bien condicionadas, probablemente. Desafortunadamente, hoy en Rusia no existe la ciencia sobre el sexo, si está destruida. O sea, la sexopatología debería de haber sexología, la ciencia sobre la norma. ¿Y qué es la norma ahí? Y hoy en día se aprende sobre el sexo. ¿Dónde? En En películas porno lo aprenden de sus amigos. nosotras mismas sabemos cómo los actores logran eso ahí, Muchos están usando inyecciones. Sí, por supuesto. ¿Y cómo si no frente a la cámara? ¿Y tú puedes hacerlo frente a la cámara? No. ¿lo has intentado? Bueno, para la cámara claramente se necesitará algo, ¿no? Bueno, Es más difícil, claro. Muchos ni siquiera pueden orinar cuando alguien los está mirando y aquí se trata de tener sexo. Bueno, eso debe ser difícil, supongo. claro, con inyecciones. Por eso no hay que aprender ni imitar a quienes pueden hacerlo frente a la cámara. La terapia hormonal aumenta el nacimiento de niñas.
Si él se inyecta en la gónada, está en terapia de reemplazo hormonal, eso pasa seguido con quienes hacen ciclos deportistas. He notado que aparecen más niñas. He visto publicaciones que dicen que nacen más niñas. ¿En tu práctica eso también sucede? ¿Lo han notado? Chicas, no entendí. Nacen. Nacen más seguido niñas. Bueno, miren, entonces una niña es un espermatozoide que lleva el cromosoma X. El cromosoma X, el... Es más pesado, sí, o sea, corre más lento, pero vive más tiempo. Ajá, Y o sea, para que sea niña se necesita. Alto. Las relaciones sexuales eran menos frecuentes. Sí, ¿para qué esperarán? O sea, él para qué él sí, ¿para qué esperaran? quieren tener relaciones 2 a 3 días antes de la ovulación para tener una niña. Sí, entonces sí. Ovulación. Si es ovulación, entonces llegará. Si ya hay óvulo, entonces llegará. ¿Quién llegará? El niño, él es más rápido. Esto es muy, muy importante porque hay familias, incluso tengo parientes que tienen 5, 6, 7 niñas, todos lo intentan. Ovulación, quieren una niña, tengan relaciones sexuales antes de la ovulación. Quieren un niño, tengan relaciones sexuales en... La ovulación, sí, la ovulación. ese es el consejo. Dicen que, bueno, no es que digan, es que yo, ya saben, hago preguntas. A veces parezco una persona tonta, pero pregunto porque me da curiosidad su opinión. ¿Qué pasa si durante la pubertad, cuando se están formando los caracteres sexuales, una persona tiene testosterona baja? Y si a los 25 o 30 años lo descubrimos y compensamos de repente, ya su pene no será igual, su carácter no será como debería haber sido. Durante la formación es crucial que la testosterona tenga niveles normales. ¿Por qué lo menciono? La pubertad no ocurre a los 18, 20 o 25 años, cuando somos responsables de nosotros mismos, pero aún pequeños y sin conocimiento no lo sabemos. Y probablemente es importante que los padres no pasen por alto cuando el niño tiene sobrepeso, cuando ya tiene 17 años y aún no tiene vello corporal. Hay que revisar a los niños. ¿Cómo entender que un niño posiblemente tiene deficiencia de testosterona y a qué edad? A menudo vienen, yo no trato niños, pero llegan y dicen, tiene 14 años, el pene es pequeño, vamos al baño y no tiene vello en el pubis, tiene sobrepeso. ¿Cuándo revisarlos y cómo saber si mi hijo tiene testosterona baja? Eso otra vez, eso se nota y se escucha. Tenemos varios periodos, ya hablamos del periodo de los 45 a 60 años, el más difícil, el periodo más complicado de transición de la juventud. La mente todavía está allá. Las posibilidades de la testosterona, que un niño tiene deficiencia de testosterona en el hospital, pero tal vez en el hospital, tal vez testosterona, tal vez debería ser, es una edad difícil, pero la edad más importante es de 0 a 25. La infancia termina a los 25. De 25 a 45 años es la mejor edad. Hay que disfrutar absolutamente todo a los 25. Por cierto, no estoy de acuerdo con los que siguen el estilo de vida saludable. De los 25 a los 45 no tienes que ser saludable. Si todo está bien, el cuerpo te perdona todo gracias a la testosterona. Puedes no dormir lo suficiente, puedes comer de más, puedes beber de más, todo se perdona. La testosterona lo perdona todo de los 25 a los 45. Disfruta del sexo también. Pero de 0 a 25, esa es la edad más responsable. Y la responsabilidad, por supuesto, ¿en quién recae? En los padres. Y la tarea de los padres es llevar a su hijo a los 25 años sano, con testosterona normal. Y entonces, en la edad de 0 a 25 hay dos periodos. De 0 a 14 Ajá. se le llama la infancia mocosa. Esto, Es la prepubertad, resulta. ¿por qué se llama infancia mocosa de 0 a 14? Porque no hay esa testosterona, estrógenos, progesterona. Los niños se enferman. Y a los 14 empieza la pubertad, que más o menos termina a los 25. Y ahí es cuando deben aparecer, si hablamos de la testosterona, a los 14 años. Deben aparecer las ambiciones. Por supuesto, Eso pasa cuando el carácter empeora. sí, los niños deben hacer algo de manera brusca, dolorosa, pero si todo está bien con su testosterona, el niño lo hace solo. Porque esto, la mamá nunca lo hará, el propio niño debe tomar y así, chic, chic, chic. Cortar el cordón umbilical, recuerdo cómo mi hijo lo hizo. Ay, Ana, qué miedo y qué doloroso fue eso.
Un día a las 14 la niñera lo recogió de la escuela. Estoy sentada en el consejo académico, mi alumna está defendiendo su trabajo, así que la niñera me llama y dice que Sasha no quiere irse con ella. Le pregunto, ¿cómo que no quiere? ¿Cómo va a ir solo? ¿Cómo va a cruzar la calle? Ahí está la carretera de Leningrado. Le digo, que me llame él, que me llame. Le digo, Sasha, te lo suplico, por favor, voy a llegar a casa y lo resolveremos. No, dijo que no y punto. Eso es, la testosterona. La testosterona son acciones, sí es valentía, es asumir la responsabilidad por esas cosas. La niña debe aparecer en la vida del niño, él debe enamorarse y entonces él debe volverse el mejor en algo. Y si el niño no se vuelve el mejor en algo, tenis, no sé, física, matemáticas, química, biología, tengo el sello más caro de mi colección. Él se convierte en alguien, él se convierte en el primer hooligan. Y si eso no se observa, claro, no hay que ir, hay que correr, 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 correr. ¿Y qué hacer? Revisar el volumen del testículo. Y a los 14 años ya debe ser de al menos 4 mililitros. Y si es menos de 4 mililitros, eso indica que está ocurriendo algo por alguna razón. En el mejor de los casos es un retraso en la pubertad. De nuevo el de hierro, glándulas hormonales y tiroideas. El estrés puede ser social o por falta de sueño. O, en el peor de los casos, uno de cada 600 niños recién nacidos tiene hipogonadismo congénito, el síndrome de Klinefelter 46 XXI. ¿Por qué? Por cierto, ahora quiero ver todo esto. Dicen que se aprobó una ley para que haya un tamizaje al nacer para 30. Cariotipos, miren, Pues no lo sé. Klinefelter para 30 enfermedades congénitas. Antes eran 5, ahora serán 30. Y me da curiosidad. ¿Incluyeron el de Klinefelter? y pues el de Kalman, en teoría también deberían incluirlo ahí. Kalman es más raro, pero sí deberían. Es uno de cada 600, aunque no es la misma enfermedad. Por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita sí tiene tamizaje. Bueno, eso es uno entre 10 o 20.000, pero aquí a todos estos niños se les puede ayudar. Si desde los 14 años sobre la cuestión, No dejar pasar porque si lo haces, a partir de los 14 años deben estar, no, a partir de los 14 años deben estar en terapia hormonal sustitutiva. si lo dejas pasar, no se desarrollará bien, tendrá pelvis ancha, hombros estrechos y pene pequeño. Luego, a los 30 años, ya no se puede revertir y será difícil. La proporción, por cierto, otra cosa, ¿cómo se puede sospechar? La proporción, y cuanto más alto, las chicas simplemente son bonitas, pero para el sexo lamentablemente no son aptas. Cuanto más largas son las piernas, peor funciona el receptor de testosterona. Todos ahora están viendo el video, estiraron las piernas, así hacia sí mismos, miraron a su esposa. Normas, aquí todos somos testosterona, testosterona. Antier me mandaron la historia de un doctor, otra vez uno famoso escribió ahí que unas asociaciones americanas, eso y todo. Y veo lo que escribe, escribe tonterías, otra tontería más, eso que dijimos sobre la testosterona, eso ya es una tontería. Lo vi en sus historias, tontería. Habla sobre la ferritina, si les dicen que la ferritina no debe estar como dicen las normas, sino que debe ser más alta, que resulta que depende del peso. Este doctor, como que es un especialista, entre comillas, en fin, muestra que él es diferente a los demás. Muy seguido veo chicas con la ferritina baja. Los ginecólogos dicen, pero está en el rango, tiene ferritina en 20, aunque muchas tablas empiezan en 22. Aún así, el cabello sigue cayendo, ¿ves? ¿Estamos hablando de ese mismo rango de referencia? ¿Y cuál es el rango de referencia para la ferritina? Nadie sabe todavía cuál es el valor normal de la ferritina. O sea, antes, bueno, ahora todos saben cuál es el valor normal de la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Pero antes el valor normal de la hormona estimulante de la tiroides era 10, luego 8, luego 6 y así sucesivamente. En cada escuela enseñan diferente, cada quien. Algunos insisten en el 2.5. En una escuela enseñan 5, en otra enseñan 4 en nuestra escuela.
2.5 nosotros. Enseñamos 2.5 y si es menos, otra vez, clínica, siempre clínica. Cuando empezamos hace 5 años fuimos los primeros en sacar este tema. ¿Por qué siempre somos los primeros en todo? Porque en algún momento yo pensaba que con la testosterona se podía curar a todos, y ahí estaba yo, testosterona, 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 obesidad, testosterona, ya era demasiado, demasiada testosterona, la libido y las erecciones increíbles, pero la obesidad no desaparecía. Editora, investigamos por qué no desaparece. Y así seguimos investigando y encontramos vitamina D, testosterona. Otra vez, la obesidad no desaparece en algunas personas, así que encontramos omega D, omega, testosterona, todo perfecto, pero otra vez la obesidad no desaparece. Hace 5 años entendimos que esto es un tipo de hipoxia, celulitis. Así es, la celulitis Hipoxia puede ser. siempre es hipoxia. Entonces empezamos a investigar, llegamos a la ferritina y cuando empezamos a trabajar con la ferritina, todas las clínicas daban el límite inferior de ferritina. El valor de referencia era 5, ahora ya no existen esas clínicas. Ahora es 20 principalmente, entre 10 y 20 sí, y hace 5 años era 5. Créanme, con el tiempo cambiará. Y estoy segura de que el límite inferior no será el peso más la edad, ¿verdad? ¿Verdad? Estoy seguro de que el límite inferior será de 200 a 250. Bueno, porque el hierro es un microelemento tan importante, tan clave, sí, un microelemento fundamental para la salud. Pero un microelemento tan clave no puede tener una variación tan grande de 20 a 400. Hay más. Cuanto más importante es algún indicador, Más frecuencia. más pequeño es. El rango de holgura. El rango de holgura más pequeño. ¿Saben de qué? ¿De qué? Probablemente nuestra glucosa. Incluso hay más de 3.55 y el más pequeño en realidad es el pH de la sangre. Así es, eso es. 7.35, 7.45. Bueno, Pues sobre la ferritina. Muchos dicen, como usted mencionó, peso-edad. Y también dicen que más 70, o sea, algunos usan así, más 50, más 70 al peso, pero eso está muy lejos de 20. ¿Qué diría usted, qué consejo les daría a los médicos que dan consejos tan tontos, siendo endocrinólogos, por cierto, del Instituto Sechenov, por ejemplo, que escriben en redes sociales y transmiten su ignorancia a una gran cantidad de personas? Sí, que vengan a aprender con usted. definitivamente, definitivamente, porque hoy en día es nuestro único departamento, el único departamento que enseña esto. Bueno, empiecen por entender que, como digo, no se puede separar la testosterona de los estrógenos. ¿Por qué la saliva? Porque en la saliva siempre verán, por ejemplo, un nivel alto de testosterona, subtítulos Dima Torsok y bajos estrógenos. Por eso los estrógenos, como mencionamos, se sintetizan a partir de la testosterona. Si vemos mucha testosterona y pocos estrógenos, empezamos a entender que la aromatasa no está funcionando bien. ¿Y por qué no está funcionando bien? Tal vez porque depende del hierro, porque Porque depende del hierro, claro. ¿Qué más vemos en el perfil esteroideo de la saliva? Pregnenolona alta. Es una hormona que no tiene un valor o función independiente, pero es una hormona precursora, es decir, del colesterol se obtiene la pregnenolona y de la pregnenolona luego se forman todas las demás. Vemos una pregnenolona alta pero baja. La hormona del altruismo, diga que nunca se le debe dar a nadie, porque ninguna diga externa te hará altruista. Es necesario que, de hecho, se sintetice, y esto también indica que hay materia prima, pero falta lo que se produce a partir de esa materia prima. Porque todas las enzimas en realidad, todas, absolutamente todas las enzimas, todos los citocromos, todos dependen del hierro. Por eso, la ferritina hay que procurar que esté en el límite superior de lo normal si hay obesidad, que en realidad es inflamación. Esa ferritina hay que dividirla entre dos. Entonces hay que ver qué es lo que se debe revisar junto con la ferritina. El coeficiente de saturación de transferrina con hierro, y ese debe estar saturado con hierro.
Bueno, al 50%. Ahora está de moda revisar los receptores solubles de transferrina. A veces Empezamos. Así es como todo esto llega. simplemente dicen que no coincide, que no se eleva tan seguido por inflamación, a diferencia de la ferritina, no. ¿Coincide? O sea, los receptores normales no excluyen los receptores de deficiencia latente de hierro. ¿Entienden? Todos esperan. ¿Qué? Todos esperan anemia, pero quizá no haya. Bueno, eso es justo lo que pasa. Da vergüenza, en el curso así está la hemoglobina, parece gelatina en vez de sangre, y no hay hierro. Bueno, Eso da vergüenza. Siglo XXI esperar a tener anemia. Así como da vergüenza la obesidad, también da vergüenza eso. Bueno, no sé de qué. esa es la tercera etapa de deficiencia de hierro. Diabetes mellitus, bueno, también de tipo 2. Tipo, primero tenemos resistencia a la insulina, puede ser, y luego todo eso se convierte en diabetes. Estoy de acuerdo, solo quería que un especialista de tan alto nivel como usted lo dijera. Porque mientras más personas digan las cosas correctas, menos oportunidad daremos para que las personas que, espero, estén equivocadas, sinceramente equivocadas, lo piensen. ¿Por qué? Personas que tienen mucha más experiencia en la profesión, experiencia clínica decenas de veces más que ellos, no dicen lo mismo que ellos transmiten. Por eso, Es puro hype, eso es. Quieren hacerse notar. ¿saben? Yo creo que después de nuestro programa, ¿saben cuánta expectativa va a haber? No voy a ver nada. ¿Quién grabará aquí otra vez? Pero yo creo que vivimos en un estado de derecho y ante cualquier... Si alguien cruza tus límites personales, enfréntalo legalmente. Castigarlos con multas, imponerles algún tipo de sanción. Bueno, lo sé, Eso. es posible, pero creo que no debemos hacerlo. ¿Sabe? Cuando yo... 3 veces quise yo para que las ideas, eso que ahora estamos compartiendo, fueran escuchadas allá. Para eso necesitaba tener cierto estatus allá, sí, eso. Y cuando quise obtener ese estatus allá 3 veces para eso. Bueno, ¿en qué país vivimos? Desafortunadamente sí. Aparato grande y muchos papeles en la pared. No, el maestro es genial. Gennady Ilich Kozlov me enseñó. ¿Saben qué me enseñó? Sveta siempre me decía, mira, hay títulos, sí, pero también hay conocimiento. Esfuérzate por el conocimiento, no por los títulos. Así debe ser. Pero en Rusia, el conocimiento y los títulos muchas veces no coinciden. Pero también sucede lo contrario, que un médico con un montón de títulos, conocimientos y papeles realmente no sabe nada. Y también pasa que ese mismo bloguero, al que criticamos entre los que se están formando, sabe más. Y De eso es de lo que estoy hablando, desafortunadamente, pero desafortunadamente todavía es así con respecto a los títulos. Y cuando decías cómo presentarme, yo decía sí, me da igual cómo me presentes porque yo nunca busqué todos esos títulos. De alguna manera ellos llegaron solos después. Pero cuando necesitaba algún tipo de estatus, y justo para que no lo obtuviera por el hype, te puedes imaginar. Ahí dijeron que yo era una persona sin educación. pueden decir que compré mi diploma, sí. Soy una persona sin educación. Dijeron que estudié con algún marinero por ahí. Este es mi genial profesor, Gennady Ilich Kozlov. Decía que esta persona es muy importante. Y sobre el tema de la lucha, yo también pensaba, ahora mismo yo, vivimos en un estado de derecho. Esto es serio. Es un artículo de la ley. Sí, puedes recibir hasta 2 años. ¿Sí? Y yo también quise hacerlo. Además, eso fue, ¿cuántos testigos había? Aquí. Alguien inteligente me dijo, Svet responde 3 veces. A la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quieres ir a juicio allá? Digo esto para que todos sepan que esa persona no puede hacer eso. Él dice, ¿y tú crees que nadie lo sabe? De los que estaban ahí presentes, sí, todos lo saben. Segundo, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Dinero de él? Dije que no quiero dinero. ¿Hay otra razón? Ya está. Entendí que hay que gastar energía en crear, en hacer el bien. No hay que gastar energía en luchar, no hay que gastar energía en la guerra, porque en cualquier lucha o guerra, por supuesto, pierden ambos lados. Exactamente, hay que gastar energía en crear, gastar energía en la educación. Le pregunté por qué lo hacía. Los podcasts aquí solo son mis proyectos exitosos, sin publicidad. Los hago para educar y beneficiar a otros. Llevo esto dentro. Tuve un problema en septiembre, inicié en octubre y durante un año no me atreví ni tuve tiempo. Al terminar mi doctorado me decidí. Y luego empecé a sentir que me faltaba la sensación de estar haciendo algo que llegara a las masas. Empecé a extrañar mi trabajo.
Trabajo puntual, operé aquí y allá. Sí, son 1.500 personas al año en el trabajo principal o hasta 2.000 consultadas anualmente. Pero eso ya no me bastaba. Siempre me ha gustado enseñar y educar sinceramente porque Porque hay tres profesiones que vienen de Dios. No, hay una cuarta, es curar. Lo que hacemos juntos es enseñar. Eso es lo que también estamos haciendo ahora. Y lo más difícil probablemente nunca podría hacerlo, es juzgar. Por eso mejor no lo hagamos. juzgar a los demás. Yo, Por eso nunca, no importa lo que digan o filmen sobre mí. ¿por qué hacen eso? ¿Les falta educación o tienen algún beneficio? Svetlana Yurievna, sinceramente están equivocados. Sinceramente están equivocados. Con el tiempo aprenderán, eso sucederá. Será su responsabilidad, así es. La salud hay que ganársela. Para eso hay que trabajar en uno mismo, hay que alimentarse bien, hay que hacer deporte, hay que integrar tu vida. Me dio gusto. ¿Sabe qué fue? No mostré las preguntas de antemano y no las preparé específicamente para usted. De verdad, no pensé que vendría. Y la opinión, su respuesta que recibí a cada pregunta, para mí, en primer lugar, es importante y valiosa por sí misma. Me gustó que siempre estuve de acuerdo con todo. Suelo terminar después de usted. Es agradable tener esta escuela de entendimiento, los conceptos son los mismos, eso es genial. En principio ya hemos cubierto las preguntas principales con usted. Una vez más, muchas gracias de corazón. Probablemente quisiera que usted diera algún consejo a hombres y mujeres cómo pueden cuidarse a sí mismos. Y también me gustaría recibir de usted algún mensaje motivacional. Cuidarse a uno mismo en realidad significa cuidar su testosterona hasta los 45 años. Minimizar naturalmente en la medida de lo posible todos los tipos de estrés. ¿Y qué tipos de estrés podemos tener? Pueden ser sociales. ¿Qué es el estrés social? Son las personas. Nada nos causa tanto daño a nuestra testosterona como las personas tóxicas y desagradables. Hay que interactuar con ellas. O sea, debe haber higiene en las relaciones. Hasta los 45 hay que cuidarse, después de los 45 hay que encontrar a tu propio guía en este mundo maravilloso. La testosterona es la hormona de la valentía e incluso en cierto modo de la desvergüenza. Hoy la llamo así, la hormona de la valentía y la desvergüenza. Por eso, si algo te da miedo o vergüenza, tienes que llegar antes. ¿Será ese receptor? En fin, conózcanse a sí mismas, conozcan su testosterona, ámenla y la vida será muy interesante. Gracias. Detrás de mí está el guantelete del infinito. Ahí están las gemas del infinito. En la película podías chasquear los dedos y hacer lo que quisieras. Espero que el podcast de hoy, con su participación, sea como ese chasquido. Todas las personas ignorantes o equivocadas no desaparecerán, pero espero que se vuelvan más inteligentes. Bueno, Para eso se necesita testosterona, que con el hierro se convierta en estrógenos. Y solo entonces se necesita que, esa es la armonía de las hormonas. vamos a seguir trabajando, vamos a seguir grabando. Fuerza y Inteligencia, el rey y la reina de las hormonas. Svetlana Yurievna, muchas gracias, gracias.